Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase correspondiente al martes 13 de octubre de Lenguaje 2, comisión número 2, el profe Martínez Luque. ¿Cómo están? Espero que todo bien. En el día de ayer se rindió el recuperatorio, espero todavía obviamente no los he corregido, pero estuve una parte importante de la tarde con eso, también por eso no pudimos, como les explicaba por mail, tener la clase en vivo. Cumplo en mandarles la clase de hoy, ya ayer subí los materiales y el PowerPoint de la clase al aula virtual. No sé si alguno de ustedes lo pudo ver, pero cumple mandar el video propiamente dicho. Como siempre, la idea es hacer un video corto que explique los basamentos de la clase y tienen ustedes junto a la clase ya en el aula virtual un texto, que en este caso es de mi autoría, que explica un poco de lo que va a la clase de hoy. Nosotros hemos venido trabajando sobre la cuestión de los destinatarios y enunciatarios a nivel discursivo. Hemos visto de qué maneras y a través de qué mecanismos se van construyendo esas imágenes discursivas de identificación. La idea es poder hoy charlar un poco la diferencia entre lo que se construye en el discurso y el concepto mismo de audiencia. Muchas veces esto se confunde, y si me permiten voy a hacer la presentación de lo que es el PowerPoint propiamente dicho, para que ustedes también se vayan guiando. Yo les pongo acá de los destinatarios a las audiencias. La idea, como les digo, es poder pensar cuál es el vínculo entre estas figuras discursivas que veníamos trabajando, que son solo figuras que se construyen en el discurso, y las audiencias, que ya son las personas concretas que escuchan cotidianamente o regularmente, no necesariamente cotidianamente, nuestras propuestas comunicativas, nuestros productos. Repasando algunos conceptos básicos, recuerden que cuando nosotros hablamos de radio, siempre hablamos de discurso radiofónico, particularmente en el área de lenguaje 2, entendiéndolo como todo aquello que es emitido por una emisora o por un podcast o por u otro medio que no sea siempre vinculado a la cuestión del sonido, obviamente, que es lo que nos incumbe. Articulado alrededor de los elementos básicos del lenguaje del medio, la palabra, la música, los efectos de sonido y la ausencia de cualquiera de estos elementos, es decir, el silencio. Este discurso radiofónico tiene siempre regulaciones de tipo técnicas y sociales, técnicas vinculadas a lo que logra soportar como discurso y sociales vinculadas a cualquier otro discurso regulado por las hegemonías discursivas. También habíamos visto lo que es estilos radiofónicos, vinculado a los modos de hacer radio, que tiene que ver con los modos particulares de selección y articulación de los distintos discursos radiofónicos, pero también aquellos vinculados a lo léxico, fraseológico y gramaticales de la lengua en general. Y hay un concepto que por ahí no habíamos visto hasta ahora, que es el concepto de trabajo discursivo. Y es a lo que nos dedicamos los comunicadores, básicamente. Nosotros producimos discurso para construir comunicación, pero aquello sobre lo cual nosotros tomamos decisiones es el discurso. En este caso, radiofónico, pero puede ser vinculado al discurso que producimos en redes sociales, en televisión, en web, en cualquier otro medio que a nosotros nos interese trabajar. Siempre trabajamos con materia discursiva. Y en todo discurso hay trabajo, hay producción de dispositivos de enunciación, de interpelación, de construcción de contratos comunicativos. En esa materia, en la materia discursiva, es sobre la cual nosotros podamos tomar decisiones. Y a eso es lo que llamamos trabajo discursivo. Después lo que sucede con las personas concretas, reales, que van a reconocer, si van a consumir nuestras propuestas, ya son procesos que no podemos manejar a nuestro antojo. Pero aquello que tiene que ver con cómo producimos discurso, sí son cuestiones que nosotros podemos trabajar. Como les decía, nosotros producimos discursos para construir comunicación. Trabajamos sobre los discursos. Y en todo discurso, una de las materias fundamentales sobre las cuales trabajamos es en la construcción.
de nosotros mismos como enunciadores y en la construcción de los destinatarios, es decir, aquellas figuras en función de las cuales se van a identificar las personas concretas y reales en nuestros discursos. Destinatarios es una figura discursiva, audiencia es las personas concretas que se van a identificar en las imágenes de destinatarios. Sin ese ensamble no hay audiencia. Sin personas concretas que se reconozcan en esas figuras discursivas, no hay escucha, no hay consumo de nuestros productos. Como les decía, los destinatarios son esas imágenes discursivas que permiten la identificación de las audiencias con nuestras propuestas comunicativas. Y lo que veníamos viendo también a modo de repaso, estas imágenes se construyen mediante los dispositivos discursivos que hemos visto, tanto enunciadores como destinatarios, se construyen mediante pequeños dispositivos discursivos que van construyendo una imagen global de enunciadores, de enunciadoras y de destinatarios y destinatarias. También esto, obviamente, en la articulación de todos estos dispositivos, se van construyendo sistemas de interpelación. También a modo de repaso, como lo veíamos en las clases anteriores, que es lo que vamos a revisar en la próxima clase, tenemos la aparición directa del destinatario a través de apelaciones, de referencias y de preguntas de diálogo. Tenemos la aparición indirecta del destinatario mediante la musicalización, la selección de la música, las temáticas, la publicidad y otros recursos indirectos como el uso de, yo le pongo ejemplos nomás, pero puede haber otros, novelas, relatos, secciones o segmentos, la utilización del humor, los sorteos, sobre qué se sortea en cuestiones, las secciones en torno a las cuales delimitamos temáticas. Todo eso va construyendo, tanto directa como indirectamente, una imagen que lo ideal es que sea lo más nítida posible, lo más clara posible, para que un segmento, un sector de la sociedad se reconozca en lo que nosotros hacemos a nivel comunicativo. Como les decía, todo producto tiene sistemas más o menos armados, más o menos sistemáticos, de interpelación. ¿Qué son las interpelaciones? Son llamados, siempre implícitos y explícitos, que invitan a los sujetos a emplazarse, a situarse en determinados lugares sociales y simbólicos. Los estamos invitando a los sujetos a reconocerse en figuras de identificación. Siempre toda propuesta comunicativa, esté bien hecha o mal hecha, tiene propuestas de identificación. Estamos hablando a alguien concreto y le estamos diciendo, te estamos hablando a vos, te estamos invitando a que te reconozcas en determinadas figuras de identificación. Los medios, los más exitosos y los menos exitosos, en términos de audiencias, siempre tienen sistemas. Y hablamos de sistemas porque son elementos organizados de manera continuada y organizada y sistemática de interpelaciones, ¿sí? Y solo logran construir audiencias cuando estos sistemas de interpelación funcionan a lo largo del tiempo. Si no hay sistemas de interpelación eficaces, no hay audiencias, ¿sí? Es muy raro, puede pasar, pero es muy raro que haya audiencias donde no hay sistematicidad, donde no hay continuidad de una misma lógica de interpelación a lo largo del tiempo. Si no, se pueden producir picos. Un episodio o un programa tiene pico de audiencia porque justo engancharon un filón que logró que cierto sector de la sociedad se reconozca en esa propuesta, pero después, si eso no se sostiene como un sistema, lo más probable es que las audiencias no se sigan reconociendo en ese producto y eso decaiga a lo largo del tiempo. Reitero, la interpelación es una producción discursiva, es decir, a través de los discursos, de nuestro trabajo discursivo, nosotros producimos un emplazamiento, un llamado, decirle, che, te estamos hablando a vos. Siempre esto a través de todos los dispositivos que mencionamos, de manera directa y de manera indirecta. Pero le decimos a alguien concreto, te estamos hablando a vos. Eso es una interpelación.
Y cuando alguien, personas concretas, no no enunciador, no destinatarios, se siente hablado por ese discurso, probablemente se produzca el encuentro entre el destinatario, la figura discursiva que construye ese sistema de interpelación, y las personas concretas que se encuentran y se sienten habladas por ese discurso, por esa propuesta comunicativa. Y entonces dicen, ah, esto está hecho para mí, esto me interesa, esto me gusta. Con todas esas distintas expresiones, lo que estamos diciendo es, me reconozco en este producto comunicativo. Cuando alguien te dice me gusta, no es solo porque lo que es la música que se pasa, los temas que se hablan, eh, resultan de gusto de la persona. Lo que está diciendo es, me siento a gusto. Cuando alguien dice me gusta algo es, me siento a gusto acá. ¿Se entiende el juego de palabras? Es, me identifico con lo que se hace acá, me identifico con algo de lo que se hace acá. No necesariamente uno se tiene que identificar con toda la propuesta comunicativa, pero hay algo ahí que te llama, que te engancha. Ese gancho o ese enganche es justamente algún proceso de identificación. Hay algún reconocimiento en ese sistema de interpelación, algún reconocimiento ahí, hey, te estamos hablando a vos y yo siento que efectivamente me están hablando a mí. Nadie, y esto lo destaco, nadie consume algo en lo que no se reconoce, al menos parcialmente. Siempre, todo consumo de medios de comunicación, pero también podríamos ampliarlo a cualquier bien de consumo, todo consumo de un medio de comunicación, de un producto de comunicación, es igual, tiene algún nivel de identificación. Si no hay identificación, no hay consumo. Ustedes me podrán decir, no, bueno, yo veo o escucho tal cosa para ver qué dicen. Sí, eso puede pasar una vez, dos veces, tres veces, pero si vos ves algo para ver qué dicen, hay ahí que que está hablando de vos. Hay ahí algún proceso de reconocimiento, de identificación con ese producto comunicativo. Esto es fundamental porque muchas veces los comunicadores, y esto ya se los he dicho muchas veces, las y los comunicadores, creemos que con solo hacer cosas lindas, piolas, simpáticas, interesantes, etcétera, vamos a lograr consumo. No, no. Siempre el proceso de consumo tiene que ver con hacer cosas lindas, simpáticas o no, o bizarras, pero tiene que ver con encontrar a quién le estamos hablando. Y esto es fundamental. Encontrarlo o construirlo, porque también se construye. También tomando pedacitos de sectores sociales que se encuentran en nuestra propuesta se puede construir audiencia. Pero hay que reconocer a quién le estamos hablando. Primero que todo, no solo ver qué quiero hacer como producto comunicativo, sino tener muy en claro a quién le quiero hablar. Por ahí después no funciona, pero no va a ser porque no sepamos a quién le estamos hablando, sino porque quizás eso que le queremos decir a ese sector no le interesa. Entonces hay un problema de diagnóstico en cuanto a audiencias potenciales o públicos potenciales. La interpelación, además de ser un aspecto fundamental, un dispositivo fundamental para construir identificación con nuestro producto comunicativo, siempre está atada, así lo voy a dibujar, está atada a un orden social más amplio, a un llamado a ser, a identificarse con figuras de identificación, con figuras de identidad, que a su vez siempre sostienen órdenes sociales y simbólicos más amplios. Me tomo un mate. ¿Qué quiere decir esto? Toda interpelación es un llamado concreto, puntual, y al mismo tiempo es un llamado ideológico. Cuando una emisora comercial te dice vení a escuchar música, también te está diciendo vení a escuchar música producida por el mercado industrial de la música.
Y cuando uno se reconoce escuchando música, también está avalando, en cierto modo, de manera implícita, obviamente, y le diría hasta de manera inconsciente, también está avalando el mercado de radios y está avalando el mercado radiofónico y el mercado industrial de la música. ¿Sí? Siempre cuando uno acepta reconocerse en determinadas figuras de identidad, también estamos legitimando parte del orden social e ideológico del cual esa figura de identidad forma parte de manera más amplia. Un ejemplo muy clásico, cuando nos pasan publicidades y nos dicen vení a consumir, porque eso es una publicidad, es vení, consumí, nos están invitando a reconocernos en una figura que está oculta, que está eclipsada, obviamente, pero que es una figura del consumidor, de la consumidora. Cuando nosotros nos reconocemos en esa figura del consumidor y consumidora, estamos avalando de manera más amplia la sociedad del consumo. Estamos legitimando que esa figura de identificación corresponde a un orden social y simbólico más amplio, que a su vez corresponde al capitalismo. Ustedes dirán, bueno, cuando yo voy a comprar unas zapatillas no estoy avalando el capitalismo. Y en cierta medida sí, pero no solo ustedes, digamos, todos los que participamos de la sociedad de consumo, estamos avalando ese orden de manera más amplia. El ejemplo más clásico en este sentido es cuando uno escucha una emisora comercial, se reconoce en lo que esa emisora comercial nos invita a ser, nos propone como figuras de identidad, y de manera distinta, pero no excluyente, cuando una emisora comunitaria nos invita a reconocernos, una emisora comunitaria o un producto de comunicación popular nos invita a reconocernos de otra manera en otros discursos y en otras figuras de identificación, nos invita a reconocernos en otros órdenes sociales y simbólicos que también están en disputa con los órdenes dominantes. Entonces, toda interpelación y, por lo tanto, toda figura de identificación está inscripta y está atada de manera más o menos clara, de manera más o menos nítida, a un orden social, global y simbólico, obviamente. Ahora, toda audiencia, y voy viéndola ahora porque nunca me gusta pasarme demasiado el tiempo, toda audiencia es, en primer lugar, posible porque hay una producción de imágenes de identificación a nivel discursivo que producimos aquellos que trabajamos en comunicación. Hay un trabajo discursivo para decir, che, te estamos hablando a vos, no a fulanito o a menganito, a vos te estamos hablando. Hay una imagen más o menos clara de identificación. En segundo lugar, hay un proceso de personas concretas que se identifican en esas figuras de identificación que se producen a nivel discursivo. Y ahí se producen audiencias. Ahí hay un proceso de consumo y por lo tanto hay audiencia. Y hay un tercer aspecto que todo proceso de consumo a nivel de medios de comunicación y de comunicación implica, que es esto que mencionábamos recién, hay un proceso ideológico de identificación con un orden simbólico que organiza el mundo social. Ya sé, por ahí es muy complejo para lo que lo que hemos venido discutiendo, pero cuando hay audiencia se produce todos estos procesos en un multinivel, ¿sí? No es tan sencillo como decir, me escucha y listo, no. Cuando alguien me escucha es porque hemos construido figuras de identificación, porque se han reconocido en esas figuras de identificación, y cuando se reconocen en esas figuras de identificación, reconocen y legitiman procesos más amplios a nivel ideológico, simbólico y social. Y para ir cerrando, para no confundirse en los conceptos, vamos a delimitar algunas cuestiones de las que hemos venido atravesando y las que hemos venido hablando, pero que a esta altura del cuatrimestre del año estaría bueno que ustedes logren distinguir lo más nítidamente posible. Si ustedes se llevan esto de este año, están hechos y han hecho un avance muy, muy grande en su proceso formativo a nivel profesional de comunicadores profesionales.
algunas categorías que son distintas, siempre se cruzan, pero que son distintas. Destinatarios son las figuras discursivas que se producen a nivel del discurso radiofónico. Son imagen de sujetos, pero no son los sujetos concretos y puntuales materiales, no son los individuos. Son figuras discursivas. Consumos son los conjuntos de prácticas socioculturales en las que siempre se construyen significados a través de la apropiación de usos y bienes, y esto también atañe al consumo de medios de comunicación. Permite indagar el papel de los consumos en la cultura masiva y mediática y las relaciones entre ellas con otras prácticas culturales no regidas por la lógica del mercado, como les decía recién, la de los productos de comunicación comunitaria popular, por ejemplo, o comunicación cooperativa. Público meta, acá hay siempre una confusión. El público meta es el público o la audiencia meta a la cual yo le estoy apuntando, ¿sí? A la cual yo digo, yo quiero llegar en el proyecto de mi producto comunicativo, yo digo, yo quiero llegar a jóvenes de 18 a 25 años de clase media que tengan interés en tal cosa y tal cosa, que tengan tal trayectoria, etcétera, etcétera. Eso es como yo defino al público como destino, como público al cual yo quiero llegar. Que no quiere decir que sea efectivamente al público que yo construyo como destinatario. Acá hay como tres categorías distintas. Que no quiere decir que sea el destinatario que yo efectivamente construyo en el discurso, porque muchas veces yo digo, quiero llegar a este público meta, pero construyo un destinatario distinto, porque no me sale, porque no me doy cuenta, porque lo produzco sin darme cuenta, sin tener la claridad y la reflexividad sobre el discurso que yo produzco. Entonces tenés los destinatarios que producís efectivamente en el discurso, los públicos meta a los cuales vos querés llegar, y después las audiencias concretas a las cuales efectivamente llegas. Son tres categorías distintas. El rating es el porcentaje de aparatos de TV o radio encendida en un momento y tiempo determinado. Mide un consumo, pero no necesariamente el rating te habla de las audiencias concretas y puntuales que vos tenés. Te está dando un indicador fuerte, marcado, cuando está bien hecho, es un indicador de audiencia, pero no te habla necesariamente de las audiencias. Y después tenemos otra categoría, que es el público, que es otra cosa, ¿sí? Muchas veces se usa como sinónimo, audiencia y público. Tratemos de no usarlo como sinónimo porque conceptualmente son distintas cosas. El público es una condición que han estudiado las teorías de los públicos que se funda en la aceptación de un rol genérico en nuestras sociedades desde el mercado mediático. Obviamente tiene que ver con la aceptación y el consumo de determinados productos en relación a normas y saberes que el mismo provee en vinculación con las adquiridas en otros ámbitos de la vida social. Es hoy en nuestras sociedades se habla de la sociedad de los públicos porque es una condición identitaria, ¿sí? Pero no es necesariamente lo mismo que las audiencias. Las audiencias, para cerrar la clase y para cerrar este punteo de conceptos, son el conjunto de sujetos que suelen compartir determinadas características que tienen y mantienen una relación comunicativa continuada y relativamente estable con un producto o medio de comunicación. De vuelta, para lograr audiencias tenemos que construir destinatarios nítidos, claros en nuestros discursos, que es lo que nosotros podemos hacer a través de nuestro trabajo comunicacional. Trabajamos sobre los discursos. Cuando eso está bien hecho y cuando hay un diagnóstico correcto del público meta al cual queremos llegar, es probable que esos destinatarios logren construir audiencia. De vuelta, destinatarios no es lo mismo que público meta no es lo mismo que audiencias. ¿Está? Por eso nosotros habíamos arrancado de los destinatarios a las audiencias. Ese es el proceso que hay que realizar de la manera más reflexiva y correcta posible
para construir audiencias. Nosotros producimos discurso, producimos discurso para producir comunicación. ¿Cuándo hay comunicación? Cuando construimos audiencias. Ese sería el ciclo de la clase que les propusimos para el día de hoy. La idea, obviamente, es que ustedes, a partir de esta clase, puedan comprender cuál es la distinción entre destinatarios y audiencias y lean el texto que les propongo leer y a partir de eso podamos comprender de manera más clara este proceso de construcción de audiencias. Si ustedes logran hacer este ciclo de comprensión de lo que nosotros hacemos a nivel discursivo, cuando hagamos el parcial número 2 van a entender de manera mucho más nítida para qué estamos haciendo ese análisis discursivo. Cuando uno analiza discursivamente emisoras, que es lo que vamos a hacer en el parcial número 2, comprende de qué modo construyen audiencias. Las emisoras que nosotros le propusimos analizar son emisoras que tienen cierto nivel de audiencia. Cuando ustedes analicen de manera correcta la dimensión discursiva, van a comprender cómo hacen para construir audiencias y van a comprender de la mejor manera posible de qué manera funcionan esos productos comunicativos. Bueno, nos vemos el próximo martes, ya más cerca de la fecha les voy a mandar el link, va a ser una clase sincrónica para analizar todas estas unidades de enunciación y ya ir cerrando toda esta parte y poder pasar al siguiente tema ya orientándonos hacia el segundo parcial. Les pido que revisen el texto de Mata y el texto que les mando con esta nueva clase y lleguemos a la próxima clase con escucha radiofónica y viendo si logran identificar los dispositivos de construcción de enunciadores y de destinatarios en pos de que eso les sea lo más fácil posible para el parcial número 2. Espero haber sido claro, les mando un abrazo grande y hasta la próxima clase.